La noche que Gervasio Navarro llegó al rancho, Rosalía aprendió que la verdad puede ser un arma en manos equivocadas. El cielo sobre la hacienda Castillo era de un añil profundo, salpicado de estrellas que nadie miraba. El viento de las montañas bajaba suave entre los trigales, meciendo los tallos con una parsimonia que contrastaba con todo lo que estaba a punto de ocurrir. Las lámparas del corredor ya ardían con esa luz dorada que hacía del casarón de piedra algo parecido a un cuadro antiguo, bello e inmóvil. Rosalía estaba en la cocina cuando escuchó el portón. No era el golpe de alguien que llega, era el golpe de alguien que reclama. 3 veces, con el puño, como si la madera le debiera algo. Doña Inés, que remendaba una camisa junto a la ventana, levantó la vista sin decir nada. Pero sus manos se detuvieron. Ese silencio fue suficiente. Rosalía salió al corredor y lo vio antes de que sus ojos terminaran de ajustarse a la oscuridad. La silueta de su hermano recortada contra la noche, inclinada apenas hacia un lado, con esa postura inconfundible que ella conocía desde niña. Gervasio, con una botella a medio vaciar colgando de los dedos y una sonrisa que no era alegría, sino otra cosa, algo más parecido al filo de un cuchillo. «Hermanita», dijo, arrastrando las sílabas como si le pesaran en la boca. «Así que aquí es donde te tienen guardada, Gervasio». Ella bajó los 2 escalones del corredor con la espalda recta y la voz baja, consciente de que Primitivo, el capataz, estaba en el establo y podía escuchar. «No es hora. Vuelve mañana cuando estés bien». «¿Bien?». Él abrió los brazos como si esa palabra fuera un chiste. «Estoy perfectamente bien, Rosalía. Mejor que tú, que vives en casa ajena como...». Hizo una pausa deliberada, saboreándola. Como una deuda pendiente. El aire entre ellos cambió. Rosalía sintió el golpe antes de que las palabras terminaran de caer, pero no se movió. Aprendió hace tiempo que moverse era darle razón. «Entra, hablaremos adentro». «No, no». Gervasio retrocedió un paso, levantando la botella como si brindara. «Que te escuchen, que todos sepan lo que eres aquí. ¿Crees que no sé? ¿Crees que en el pueblo no saben? La hija de los Navarro, viviendo en la hacienda de Leandro Castillo, porque su hermano no pudo pagar lo que debía. Un arreglo, un trato». Soltó una carcajada corta y sin gracia. «¿O te dijo él que era otra cosa, Rosalía?». Fue entonces cuando ella lo escuchó. Pasos. Lentos, firmes, el tipo de pasos que no se apuran porque no necesitan apurarse. Leandro Castillo apareció desde el lateral del corredor, saliendo de la sombra del parral, con la misma quietud con que el sol sale detrás de las montañas, sin anunciarse, sin pedir permiso. Llevaba la camisa medio abierta, el cabello oscuro todavía revuelto del trabajo de la tarde, y esos ojos negros que Rosalía nunca había podido leer bien, fijos ahora en Gervasio, con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. «Navarro». Solo dijo eso, el nombre como un cerco. Gervasio no se acobardó del todo, aunque algo en su postura cedió. «Castillo. Vine a ver a mi hermana. ¿Eso está prohibido aquí también?». «No». Leandro bajó los escalones despacio y se colocó entre los dos sin drama, sin aspavientos, como quien pone un muro con el cuerpo. «Pero si quieres verla, vuelves mañana, de día, sin eso». Señaló la botella con una inclinación de cabeza mínima. Gervasio los miró a los dos, primero a Leandro, después a su hermana, y sonrió de nuevo. Pero esta vez era diferente. Era la sonrisa de alguien que ya dijo lo que vino a decir. «Cuídense», murmuró, retrocediendo hacia el portón. «Los negocios entre gente decente siempre terminan bien, ¿verdad?». Se fue entre las sombras como había llegado, con ruido y sin nada. El silencio que quedó era distinto al de antes.
más pesado, cargado con todas las palabras que Gervasio había soltado como brasas sobre la hierba seca. Rosalía no miró a Leandro de inmediato. Miró el portón, los trigales más allá, la oscuridad donde su hermano había desaparecido. Sentía el calor de la vergüenza subiéndole por el cuello, no por lo que Gervasio había dicho, sino porque había una parte pequeña y oscura dentro de ella que llevaba meses haciéndose la misma pregunta. Cuando por fin lo miró, él ya la estaba mirando. ¿Estás bien?, preguntó Leandro. 3 palabras, nada más. Y en ese momento, precisamente en ese momento y no en otro, algo dentro de Rosalía Navarro se quebró. ¿Soy solo un negocio para ti?, lo dijo en voz baja. No lloró todavía, pero la pregunta quedó flotando entre ellos como humo, visible, imposible de ignorar. Leandro Castillo la miró durante un largo segundo y no dijo nada. ¿Qué harías tú si la persona que más te importa se queda en silencio justo cuando más necesitas escucharla hablar? Ese silencio, ¿sería una respuesta o una cobardía? Cuéntame en los comentarios, porque lo que viene a continuación en esta historia va a hacer que lo pienses 2 veces. Para entender por qué esa pregunta dolió tanto, hay que volver al principio, hay que volver al día en que Rosalía Navarro llegó a la Hacienda Castillo con una maleta de cuero gastado, los hombros tensos y la mandíbula apretada, con la determinación de alguien que se ha prometido a sí mismo no llorar delante de nadie. Había sido una mañana de principios de otoño, el tipo de mañana que el campo ofrece como disculpa por todos sus rigores, el aire frío y limpio, como agua de manantial, la luz entrando horizontal entre las montañas y tiñendo los trigales de un dorado casi irreal. Los álamos a los lados del camino principal ya empezaban a amarillear por las puntas, y el polvo que levantaba la carreta se disolvía despacio en esa claridad. Rosalía no miró el paisaje durante el camino. Miraba sus propias manos, entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos. El arriero que la llevaba era un hombre viejo de pocas palabras que solo había dicho al salir del pueblo: «La Hacienda Castillo es la más grande de las tierras del norte. Don Leandro es hombre serio», y nada más. Como si eso fuera suficiente para preparar a alguien para lo que venía. No lo era. Cuando el camino dobló por última vez y la hacienda apareció entre los árboles, Rosalía contuvo el aliento sin querer. No era lo que esperaba. Había imaginado algo frío y funcional, el tipo de propiedad que un hombre construye para demostrar poder y no para vivir de verdad. Paredes altas, ventanas pequeñas, todo calculado para impresionar y no para acoger. Pero la Hacienda Castillo era otra cosa completamente. El casarón principal era de piedra gris y madera oscura, con una galería larga que recorría toda la fachada y que en ese momento estaba cubierta de una enredadera que todavía guardaba algunas flores moradas, resistentes al frío, tercas y hermosas. A los lados, los establos y los graneros formaban un semicírculo ordenado, y más allá, los trigales se extendían hacia las montañas con esa generosidad que solo tiene la tierra bien trabajada. Había una higuera antigua junto al pozo, con el tronco retorcido como una historia vieja, y un perro grande y color canela, dormido a su sombra. Era un lugar que respiraba. Rosalía lo odió de inmediato, porque era difícil odiar algo tan honestamente bello. La carreta se detuvo frente al portón y ella bajó sola, sin esperar ayuda, con la maleta en la mano, la barbilla levantada y esa expresión que su madre llamaba la cara de los Navarro en tiempos difíciles, que era básicamente no mostrar nada. Doña Inés la estaba esperando en el corredor. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo entrecano recogido en un rodete impecable y un delantal siempre limpio que Rosalía nunca vería manchado, sin importar la hora del día.
La miró de arriba abajo con ojos que no juzgaban, pero tampoco se perdían nada, y luego asintió una sola vez, como verificando algo. «Usted debe ser la señorita Navarro». No era una pregunta. «Soy Inés. Llevo 20 años en esta casa. Si necesita algo, me lo dice a mí». «Gracias», dijo Rosalía, con la voz más firme que pudo. «Don Leandro está en el campo del norte. Vuelve al mediodía». Doña Inés tomó la maleta de su mano con una naturalidad que no admitía protesta. «Venga, le muestro su cuarto. Es el de la esquina. Tiene ventana hacia los trigales. En las mañanas se ve muy bien». Rosalía la siguió por el corredor, por un pasillo que olía a madera encerada y a algo que tardó un momento en identificar: lavanda. Había ramos pequeños colgados en las vigas, secos, pero todavía fragantes. Alguien en esa casa se había tomado el trabajo de poner lavanda en los pasillos, y ese detalle absurdo y pequeño, fue el primero que comenzó a deshacer sus certezas. El cuarto era sencillo y limpio: una cama de hierro con colcha blanca, una palangana de loza azul, una silla de madera junto a la ventana. Y la ventana, grande, con los postigos abiertos, dando directo a los trigales que se balanceaban con el viento de la mañana como si saludaran. Doña Inés dejó la maleta junto a la cama. «El almuerzo es a las 12. El desayuno ya pasó, pero hay pan y leche en la cocina si tiene hambre». «No tengo hambre». La mujer asintió de nuevo sin comentar. «Una cosa más, señorita». Se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta del todo. «Don Leandro no acostumbra a explicarse mucho. No lo tome por frialdad, es su manera». Y se fue antes de que Rosalía pudiera preguntar qué quería decir con eso. Se quedó sola junto a la ventana. El viento movía el trigo en ondas largas y silenciosas. Más allá, donde los campos terminaban, las montañas azules y distantes parecían custodiar todo aquello como paredes naturales del mundo. «Un arreglo», había dicho Gervasio aquella tarde, 3 meses antes, cuando le explicó la situación con esa mezcla de vergüenza y cinismo que era su firma. «Castillo me prestó dinero que no puedo devolver. Dice que si vas a trabajar en su hacienda un tiempo, considera la deuda saldada». «Es un buen trato, Rosalía». «Para los dos, para los dos». Ella había mirado a su hermano durante un largo silencio y luego había dicho, con una voz que no temblaba porque había aprendido muy bien cómo no dejar que temblara: «Está bien». 2 palabras. El peso del mundo. Y allí estaba ahora, en el cuarto de la esquina, con la maleta sin deshacer y el orgullo intacto y los trigales moviéndose afuera como si nada de todo eso les importara lo más mínimo. Lo escuchó antes de verlo. Primero los cascos del caballo en el patio, luego voces breves con el capataz, luego pasos sobre la madera del corredor. Pasos que ya reconocería años después en la oscuridad más absoluta. Rosalía no se movió de la ventana, pero se irguió ligeramente, casi sin darse cuenta. La puerta no había sido cerrada del todo, y desde ese ángulo, si uno miraba sin parecer que miraba, se podía ver el pasillo. Leandro Castillo pasó por el corredor sin detenerse, pero un segundo antes de llegar a la altura de la puerta, giró la cabeza. Solo un instante. Los ojos más oscuros que ella había visto en su vida se cruzaron con los suyos a través de la rendija de la puerta entreabierta. Sin sorpresa, sin cálculo, solo una mirada directa y honesta, la mirada de alguien que mira las cosas como son y no como quisiera que fueran. Después siguió caminando. Rosalía soltó el aire que no sabía que había estado reteniendo y se dijo a sí misma, con toda la firmeza que pudo reunir, que ese hombre no era nada, que eso era un arreglo, un trato, un negocio. Se lo dijo durante meses, lo que Rosalía nunca supo, lo que nadie le dijo porque nadie más lo sabía, ocurrió la misma tarde que ella llegó.
Mientras ella deshacía la maleta en el cuarto de la esquina, doblando cada prenda con ese cuidado meticuloso, que es la forma que tienen las personas orgullosas de mantener el control sobre algo, Leandro Castillo estaba sentado frente al escritorio de su estudio con dos papeles sobre la madera. Uno era el pagaré de Gervasio Navarro, firmado, fechado, con el monto escrito en la letra insegura de un hombre que firma lo que no puede cumplir. El otro era un recibo nuevo, ya redactado, con la cifra exacta de la deuda marcada como saldada en su totalidad. Primitivo, el capataz, estaba de pie junto a la puerta, con el sombrero en las manos y esa expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. «Don Leandro», dijo despacio, «si cancela la deuda hoy, la muchacha no tiene motivo para quedarse». Leandro no levantó la vista de los papeles de inmediato. Tenía una pluma en la mano y la hacía girar entre los dedos, lentamente como quien piensa con las manos. «Lo sé. Entonces le voy a ofrecer trabajo». Ahora sí levantó la vista, y en esos ojos oscuros no había duda ni vacilación, solo una determinación tranquila que Primitivo conocía bien y que significaba que la conversación estaba terminando. Salario justo, el mismo que a cualquier otro. Si quiere quedarse, que se quede porque ella lo decide. Si quiere irse, que se vaya con la deuda cancelada y sin deber nada a nadie. Primitivo lo miró un momento. ¿Y si no quiere quedarse? Leandro firmó el recibo. Lo secó con el papel secante. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón de la izquierda del escritorio, debajo del libro de cuentas. «Entonces se va», dijo simplemente. Pero no se fue. Doña Inés le presentó la oferta esa misma noche, después de la cena, con la misma economía de palabras con que hacía todo. Don Leandro cancela la deuda de su hermano. La ofrece quedarse como administradora del almacén y los registros de la hacienda. Salario cada 15 días, cuarto propio, comida, sin obligaciones de otro tipo. Esa última frase, dicha con una mirada directa que no admitía ambigüedades, fue la que terminó de decidir a Rosalía. Sin obligaciones de otro tipo. Alguien se había tomado el trabajo de decirlo. Eso valía algo. Dijo que sí, y comenzó a trabajar. Tenía buena letra y mejor cabeza para los números. Herencia de un padre que le había enseñado contabilidad antes de que la fortuna familiar se deshiciera entre malas decisiones y peores socios. Ordenó los registros de la hacienda en 2 semanas, encontró 3 errores de cálculo en los libros del año anterior que representaban una pérdida pequeña pero acumulable, y los corrigió sin decir nada, simplemente dejando los libros actualizados sobre el escritorio, con una nota explicando los cambios. Al día siguiente encontró sobre su propio escritorio una nota de 2 líneas, con una letra firme y sin adornos. Buen trabajo. L.C. Lo leyó 2 veces, lo dobló, lo guardó en el bolsillo de su delantal y no volvió a pensar en él. O eso se dijo. La hacienda tenía su propio ritmo, lento y poderoso como el río que corría por el lindero sur. Las mañanas empezaban antes del amanecer, con el movimiento de los establos, el olor a café recién hecho que doña Inés colocaba en la cocina a una hora que parecía anterior a la del resto del mundo, y el sonido de los hombres marchando hacia los campos con ese paso cadencioso de quien conoce su trabajo. A mediodía, el sol aplastaba todo, y la hacienda respiraba despacio, con esa quietud soñolienta de las horas calientes. Y en las tardes, cuando la luz empezaba a enfriarse y los trigales tomaban ese color que no es exactamente dorado ni exactamente naranja, pero que no tiene otro nombre, todo se volvía tan hermoso que a veces Rosalía dejaba de escribir y se quedaba mirando por la ventana sin saber muy bien qué estaba sintiendo. Leandro no era un hombre que hablara mucho, pero estaba. Eso era lo desconcertante.
No llenaba el espacio con palabras innecesarias, no hacía preguntas que no tuvieran propósito. No buscaba conversación por el simple placer de ocupar el silencio. Pero cuando estaba en una habitación, se notaba. No por ruido ni por movimiento, sino por algo más difícil de nombrar, una especie de peso tranquilo en el aire, como cuando se sabe que va a llover antes de que aparezca la primera nube. Una tarde, 3 semanas después de su llegada, él entró al pequeño despacho donde ella trabajaba y se detuvo frente a la ventana abierta. Afuera, 2 de los peones discutían sobre el mejor método para reparar el tramo norte de la cerca. Leandro los escuchó un momento sin intervenir. Rosalía siguió escribiendo, o fingió hacerlo. «¿Usted qué opina?», dijo él, sin voltearse. Ella levantó la vista, sorprendida de que la pregunta fuera para ella. «¿Sobre la cerca?». «Sobre el método. Escuchó lo mismo que yo». Rosalía dejó la pluma. «El de la izquierda tiene razón en el diagnóstico, pero se equivoca en la solución. Si refuerzan los postes sin drenar primero la humedad del suelo en ese tramo, van a repetir el trabajo en 6 meses». Leandro se quedó quieto un segundo, luego se apartó de la ventana, asomó la cabeza afuera y dijo al capataz con esa voz que no necesitaba subir el volumen para llegar lejos: «Drenen primero, después los postes», y volvió a cruzar el despacho hacia la puerta. «Bien visto», dijo al pasar, «nada más». Rosalía miró la puerta durante un momento después de que él salió. Luego volvió a tomar la pluma. «Es un arreglo», se recordó. «Un trato. Nada más». Pero esa noche, por primera vez desde que había llegado, no tuvo que convencerse de cerrar los ojos para dormir. Y eso, precisamente eso, era lo que hacía tan cruel la llegada de Gervasio 3 meses después. No había llegado a romper algo frágil. Había llegado a romper algo que Rosalía apenas había empezado a permitirse construir, sin nombre todavía, sin forma definitiva, pero real como el olor a lavanda en los pasillos y el peso tranquilo del aire cuando Leandro Castillo entraba a una habitación y su hermano lo había pisoteado delante de todos con una sola frase: «La hija de los Navarro», viviendo en la hacienda de Leandro Castillo porque su hermano no pudo pagar lo que debía. Un arreglo, un trato, la verdad distorsionada, que es la mentira más peligrosa de todas, porque tiene los huesos de algo real y la piel de algo falso, y desde afuera es imposible distinguirla. Lo que Rosalía no sabía era que el recibo estaba en el cajón de la izquierda, doblado, guardado, esperando. El silencio de Leandro duró exactamente lo que tarda una lámpara en apagarse cuando el viento entra por una ventana abierta. Rosalía lo había preguntado mirándolo a los ojos, con esa voz baja que era más cortante que un grito, y él, simplemente, se había quedado quieto, los ojos oscuros fijos en ella, la mandíbula apretada, las manos a los lados del cuerpo, como si la pregunta le hubiera caído encima y él no supiera o no quisiera quitársela de encima. «Leandro». Ella repitió su nombre como si fuera la última vez que lo diría. «Respóndeme». Él abrió la boca. La cerró. Rosalía sintió algo enfriarse dentro de su pecho. No era tristeza todavía. Era algo anterior a la tristeza, ese momento exacto en que una persona comprende que la respuesta que no llega también es una respuesta. «Está bien», dijo, con una quietud que le costó todo lo que tenía. «Ya sé lo que necesitaba saber». Se dio la vuelta y entró a la casa. Doña Inés estaba en el pasillo con la camisa que remendaba todavía en las manos, y tuvo la delicadeza de no decir nada cuando Rosalía pasó junto a ella con los ojos demasiado brillantes y los pasos demasiado controlados. A la mañana siguiente, don Fausto Valdepeñas llegó a la hacienda. Rosalía lo vio desde la ventana del despacho. Un hombre entrado en años, pero con esa elegancia afectada de quien ha gastado mucho dinero en parecer más de lo que es.
sombrero fino, chaleco con cadena de reloj, una sonrisa permanente que no llegaba a los ojos. Venía acompañado de un muchacho joven que cargaba una cartera de cuero y tomaba notas en un cuaderno pequeño. Leandro lo recibió en el corredor. Rosalía no pudo escuchar las palabras, pero sí los tonos. El de Valdepeñas, suave y sostenido, como aceite derramándose. El de Leandro, breve y plano, sin cortesía innecesaria. La conversación duró menos de 10 minutos. Cuando Valdepeñas se fue, Primitivo se acercó a Leandro y dijo algo en voz baja. Leandro negó con la cabeza una sola vez y entró a la casa. Esa tarde, mientras Rosalía intentaba concentrarse en los registros del mes, doña Inés entró a la cocina con esa expresión suya de quien sabe más de lo que dice y está midiendo cuánto conviene decir. Valdepeñas lleva 2 temporadas queriendo comprar las tierras del sur, dijo, como si hablara del tiempo. Cada vez que hay algún problema en la hacienda, aparece, como los buitres y la carroña. Rosalía no levantó la vista de los libros. ¿Y hay algún problema en la hacienda? Doña Inés sirvió agua en una jarra sin apuro. Siempre hay algo. Lo que cambia es si el dueño está entero para hacerle frente. Dejó la jarra sobre la mesa y se fue. Rosalía cerró el libro de cuentas despacio. Entendió entonces que lo que había ocurrido la noche anterior no era solo una herida entre ella y Leandro. Era una grieta que alguien más ya estaba mirando con interés, calculando si era suficientemente profunda para meter los dedos y ampliarla. Y su hermano, borracho y sin saberlo, había sido el instrumento perfecto. Hay momentos que uno no reconoce como importantes cuando los vive. Solo después, mirando hacia atrás, se entiende que ahí fue donde todo empezó a cambiar. Para Rosalía, ese momento había sido un martes lluvioso de mediados de otoño. La lluvia había empezado de madrugada y para el mediodía ya era una cortina gris y continua que hacía imposible el trabajo en los campos. Los hombres habían vuelto temprano, los establos olían a tierra mojada y animal, y la hacienda entera tenía ese recogimiento particular de los días de lluvia intensa, como si el mundo hubiera decidido por una vez quedarse quieto. Rosalía estaba en la galería con un libro que no leía. Leandro apareció desde el lateral, todavía con el saco mojado de los hombros, y se sentó en el banco de madera al otro extremo sin decir nada. Sacó de su bolsillo una navaja pequeña y un trozo de madera y empezó a trabajar con esa concentración tranquila que era su forma de estar en el mundo. Estuvieron así casi media hora, la lluvia cayendo, ella con el libro abierto en una página que no avanzaba, él tallando algo que Rosalía no podía ver bien desde su ángulo. «¿Qué está haciendo?», preguntó sin poder evitarlo. Él levantó la vista brevemente. «Un pájaro, para la hija de Primitivo. Cumple años la semana que viene». Rosalía bajó el libro despacio. Leandro Castillo, el hombre que no explicaba nada y no pedía nada, tallaba pájaros de madera para los cumpleaños de los hijos de sus peones. «¿Siempre hace eso?», preguntó. «Cuando tengo tiempo. Y les hace a todos». Él consideró la pregunta como si fuera genuinamente nueva. «A los que tienen hijos chicos, sí». Rosalía lo miró un momento más de lo que era prudente. Él no levantó la vista de la madera, pero algo en la comisura de su boca se movió apenas. No llegaba a ser una sonrisa, pero era lo más cerca que ella lo había visto de una. Volvió a su libro. Pero esa noche, tumbada en la cama con el sonido de la lluvia sobre el techo de teja, se dio cuenta de que había pasado la tarde sin pensar ni una sola vez en el arreglo, en la deuda, en Gervasio. Había estado simplemente en esa galería con ese hombre y esa lluvia, y había sido suficiente. Y eso la asustó más que todo lo demás junto. Hubo otras tardes, otras conversaciones breves que dejaban más preguntas que respuestas.
Una vez él le trajo una taza de café al despacho sin que ella lo pidiera, dejándola sobre la esquina del escritorio sin interrumpir su trabajo. Otra tarde, cuando ella estaba revisando el inventario del granero y no encontraba una partida de semillas, fue él quien, sin que mediara palabra, abrió el registro antiguo en la página correcta y señaló el error con un dedo. Sus manos quedaron cerca, sobre la misma página. Ninguno de los dos la apartó de inmediato. Pero Rosalía siempre encontraba la manera de volver al principio, a la deuda, al arreglo, a la certeza, construida ladrillo a ladrillo durante años de decepciones, de que las cosas buenas tenían precio y era mejor saber cuánto antes de encariñarse. Es un hombre práctico, se decía. Los pájaros de madera son costumbre, no carácter. El café es cortesía, no atención. Y si a veces esa voz interior sonaba menos convencida que antes, era algo que Rosalía Navarro no estaba dispuesta a admitir, ni siquiera en la oscuridad de su propio cuarto. No todavía. Gervasio volvió 4 días después. Esta vez llegó de día, sobrio, y eso era casi peor. La versión borracha de su hermano al menos tenía la excusa del alcohol. Esta versión era calculada, con los ojos claros y esa sonrisa de quien viene a terminar lo que empezó. Rosalía lo recibió en el corredor de pie, sin invitarlo a sentarse. «Vine a hablar en serio», dijo él. «Entonces habla». Gervasio miró hacia el interior de la casa, como verificando que estaban solos, y bajó la voz. «Valdepeñas me buscó en el pueblo. Dice que está dispuesto a pagar bien por las tierras del sur, pero que Castillo no cede». Hizo una pausa. «Dice que si tú hablas con él, si lo convences, hay una comisión importante para los dos». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento entre los trigales. «Vete», dijo Rosalía. «Rosalía, escucha». «Que te vayas, Gervasio». Él la miró un momento, y en sus ojos pasó algo que podría haber sido vergüenza si hubiera tenido más práctica con ese sentimiento. Luego se encogió de hombros, se acomodó el sombrero y bajó los escalones del corredor. «Tú sabrás lo que haces», dijo sin voltearse. «Pero piénsalo bien, porque cuando Castillo encuentre a alguien mejor para el negocio, vas a necesitar ese dinero». Se fue. Rosalía permaneció de pie en el corredor hasta que el sonido de sus pasos desapareció. Luego entró a la casa, fue directamente al despacho, cerró la puerta y se quedó parada en medio de la habitación con las manos frías y el corazón acelerado. Cuando Castillo encuentre a alguien mejor para el negocio. Las palabras de su hermano se mezclaban con las de aquella noche, con el silencio de Leandro, con los meses de pequeños momentos que ella había guardado como si fueran propios y que ahora, de repente, le parecían frágiles y prestados. Esa tarde no pudo trabajar. A la hora de la cena, Leandro notó que algo estaba diferente. Rosalía hablaba lo justo, miraba el plato más de lo necesario y tenía esa postura rígida de los días en que se estaba conteniendo. Esperó a que doña Inés retirara los platos para preguntar: «¿Vino tu hermano hoy?» Ella levantó la vista. «Sí». «¿Qué quería?» Una pausa breve. Luego, con una voz que intentaba ser neutral y no lo lograba del todo. «Que lo ayudara a convencerte de vender las tierras del sur. Valdepeñas lo tiene de mensajero». Leandro procesó eso en silencio. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa, tan suave que apenas se oyó. «¿Y qué le dijiste?» «Que se fuera». Algo en la expresión de él cambió. Solo un instante, solo en los ojos, pero Rosalía lo vio. Era la primera vez en meses que ella sentía que estaba viendo algo real detrás de esa calma permanente. Pero entonces él la sintió, se levantó de la mesa y dijo: «Bien», y se fue al estudio. Rosalía se quedó sola en el comedor. Bien,
una sola palabra, ni gracias, ni te lo agradezco, ni nada que pudiera ser interpretado como algo más que una constatación práctica. Esa noche empezó a hacer las maletas. No completamente. Solo comenzó a doblar algunas cosas, a poner en orden lo que era suyo y lo que era de la hacienda. Como quien no decide todavía, pero va preparando el camino por si acaso. Por si acaso la respuesta a su pregunta era exactamente lo que el silencio de Leandro había sugerido. La maleta nunca llegó a estar del todo llena esa noche. Rosalía doblaba una blusa, la ponía dentro, la sacaba, la volvía a doblar. Sus manos trabajaban, pero su cabeza estaba en otro lugar, recorriendo cada conversación, cada silencio, cada pequeño gesto de los últimos meses, como quien busca algo que sabe que está ahí, pero no encuentra en la oscuridad. La lámpara sobre la cómoda proyectaba una luz amarilla y temblorosa que hacía largas las sombras. Afuera, el viento había vuelto, ese viento frío de las tierras altas que a esas horas de la noche sonaba casi como una voz entre los álamos. En un momento dado, buscando su chal en el cajón inferior de la cómoda, lo empujó demasiado fuerte. El cajón salió entero de los rieles y cayó al suelo con un golpe seco, desparramando el contenido sobre las tablas de madera. Rosalía se agachó a recoger todo con impaciencia. El chal, unos pañuelos, la cinta de terciopelo que usaba para el cabello los domingos, unas cartas de su madre atadas con hilo. Y entonces sus dedos tocaron algo que no reconoció de inmediato. Un papel doblado en 4. Grueso, del tipo que usan los notarios y las casas de comercio para los documentos formales. Lo recogió con el ceño fruncido. No era suyo. Ese cajón era de la cómoda de la habitación, no de su maleta, lo que significaba que había estado ahí antes de que ella llegara, o que alguien lo había puesto allí después. Lo abrió. La letra era clara y formal, con el encabezado de una casa de préstamos del pueblo. Tardó 3 líneas en entender lo que estaba leyendo. Luego volvió al principio y lo leyó de nuevo, más despacio, como si las palabras pudieran cambiar de significado si les daba más tiempo. No cambiaron. Por medio del presente documento se certifica que la deuda contraída por el señor Gervasio Navarro, por valor de... ha sido cancelada en su totalidad por el señor Leandro Castillo, en fecha... La fecha era la misma semana en que ella había llegado a la hacienda. Rosalía se quedó en el suelo con el papel entre las manos, sin moverse. El viento seguía sonando entre los álamos. La lámpara seguía temblando. El mundo seguía girando con una indiferencia perfecta hacia el hecho de que todo lo que ella había creído durante meses se estaba deshaciendo en silencio, allí, en el suelo de un cuarto, con una maleta a medio hacer y un papel doblado en 4. La deuda estaba cancelada. Desde el principio, Gervasio nunca le había dicho porque probablemente ni lo sabía, o porque saberlo le quitaba el único poder que tenía sobre ella. Y Leandro nunca se lo había dicho porque... ¿Por qué? Por orgullo. Por esa manera suya de no explicarse que doña Inés le había advertido el primer día. Rosalía pensó en la noche en que le había preguntado si era solo un negocio para él. Pensó en su silencio. En ese silencio que ella había interpretado como confirmación y que ahora, con el recibo en la mano, se veía completamente diferente. No era la frialdad de un hombre que la consideraba un arreglo. Era la herida de un hombre que no sabía cómo decir que hacía meses que había dejado de serlo, si es que alguna vez lo había sido. Se levantó del suelo despacio. Fue hasta la ventana y miró los trigales en la oscuridad. Solo se adivinaban una masa negra y ondulante bajo el cielo estrellado, pero ella ya conocía cada metro de esos campos, el color que tomaban al amanecer, el sonido que hacían con el viento del sur, la manera en que olían después de la lluvia a tierra limpia y promesa. Hacía meses que eso también era suyo, aunque nunca se hubiera permitido decirlo.
Pensó en los pájaros de madera, en el café sobre la esquina del escritorio, en la página abierta en el registro antiguo y las manos de los dos sobre el mismo papel. En el bien visto dicho al pasar, como si los cumplidos fueran algo que había que decir deprisa antes de arrepentirse. Pensó en su silencio de aquella noche, y de repente lo entendió con una claridad que dolía. Leandro Castillo no había callado porque no tuviera nada que decir. Había callado porque no sabía decirlo de otra manera, porque era un hombre que cancelaba deudas en silencio, que tallaba pájaros de madera para los hijos de sus peones sin contárselo a nadie, que ponía lavanda en los pasillos de su casa y nunca se lo atribuía. Un hombre que amaba haciendo, no diciendo. Y ella había pasado meses exigiéndole palabras que no estaban en su naturaleza, sin ver todo lo que sí le había dado. La maleta seguía abierta sobre la cama. Rosalía la miró durante un largo momento. Luego la cerró, no para terminar de hacer las maletas, sino para deshacer lo que había empezado. Dobló el recibo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su falda, junto al corazón, con esa costumbre antigua de poner las cosas importantes cerca del cuerpo, como si así pudiera protegerlas o como si necesitara sentirlas reales contra la palma de la mano. Mañana hablaría con él. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin que le costara. La mañana llegó con una luz limpia y fría que entraba horizontal por la ventana de la esquina, pintando el suelo de franjas doradas. Rosalía se despertó temprano, antes de que doña Inés pusiera el café, y se quedó un momento quieta mirando el techo con el recibo todavía en el bolsillo de la falda que había dejado doblada sobre la silla. Se vistió despacio. Se recogió el cabello con más cuidado del habitual y bajó. Leandro no estaba en la cocina ni en el comedor. Doña Inés, que revolvía algo en una olla con esa concentración absoluta que ponía en cada cosa que hacía, señaló hacia afuera con la cabeza sin que Rosalía preguntara. «Está en el granero del norte. Llegó temprano hoy». Rosalía tomó su chal del gancho junto a la puerta y salió. El aire de la mañana era frío y olía a pasto húmedo y a madera. El sol apenas empezaba a separarse de las montañas y los trigales estaban cubiertos de ese rocío fino que los hacía brillar como si alguien los hubiera sembrado de cristal durante la noche. Un par de tordos cantaban en la higuera antigua junto al pozo, indiferentes y perfectos. Caminó por el sendero lateral que bordeaba los establos. Escuchó su voz antes de llegar, hablando con Primitivo sobre el estado de unas vigas, con esa calma técnica que usaba para los asuntos de la hacienda. Cuando dobló la esquina del granero y él la vio, se detuvo a mitad de una frase. Primitivo miró a uno y a otro, y con ese instinto certero que tienen los hombres que conocen bien a su patrón, encontró un motivo urgente para estar en otro lado. «Don Leandro, voy a revisar lo de la acequia». Y desapareció. Quedaron solos frente al granero abierto, con la luz de la mañana entrando de lado y el olor a madera seca y trigo almacenado llenando el aire entre ellos. Leandro la miró. No preguntó nada, solo esperó, con esa paciencia suya que a veces era una fortaleza y a veces era un muro. Rosalía metió la mano en el bolsillo de la falda y sacó el recibo. Lo sostuvo entre los dos, sin decir nada todavía, dejando que él lo reconociera, y él lo reconoció, porque algo en su expresión cambió, algo sutil y profundo al mismo tiempo, como cuando una roca que parecía sólida muestra una grieta. «Lo encontré anoche», dijo ella con una voz que era más tranquila de lo que se sentía por dentro. «En el cajón de la cómoda. Estaba allí desde el principio, ¿verdad?» Leandro no lo negó. «Sí. La deuda estaba cancelada cuando llegué». «Sí». Rosalía bajó la mano con el recibo despacio. Respiró. «Entonces, cuando te pregunté si era solo un negocio para ti», se detuvo, porque la voz quería temblar y no la iba a dejar. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te quedaste callado?» Leandro se movió entonces.
Dio 2 pasos hacia ella, no bruscos, no rápidos, del mismo modo en que hacía todo, con esa calma que era su naturaleza más profunda. Se detuvo a una distancia que era cercana sin ser invasiva, y la miró con esos ojos oscuros que Rosalía llevaba meses intentando leer, porque no sabía cómo decirte lo que en realidad quería decirte, dijo. La voz baja, directa, sin adornos. La voz de un hombre que ha llegado al límite de lo que puede guardar. Y si te decía que la deuda estaba pagada sin decirte lo otro, era la mitad de la verdad, y la mitad de la verdad no era suficiente. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. No era vacío. Era el tipo de silencio que se llena solo si uno se queda quieto el tiempo suficiente para escucharlo. ¿Y lo otro?, preguntó Rosalía en voz muy baja. ¿Qué es lo otro? Leandro tardó un momento, no por duda, sino porque era la clase de hombre que cuando por fin dice algo importante, necesita encontrar las palabras exactas. Que hace meses que esta hacienda no sería lo mismo sin ti. Una pausa breve. Que los libros de cuentas pueden llevar los otros. Que no es por eso que espero escuchar tus pasos en el pasillo por las mañanas. Rosalía sintió el calor subiendo por el pecho. Esa clase de calor que no tiene nada que ver con la temperatura del aire, sino con algo que se estaba deshielando muy adentro, en lugares donde había puesto candados hace tanto tiempo que casi había olvidado las llaves. Llevas meses sin decirme nada, dijo, y ahora sí había algo frágil en su voz, algo que no era reproche, sino dolor verdadero. Yo creí... Gervasio dijo que era un arreglo, y tú te quedaste callado, y yo pensé... Lo sé, él lo dijo con una sencillez que era casi una disculpa, aunque no usó esa palabra. Me quedé callado porque no sé hacerlo de otra manera, pero me equivoqué. Debí haberte dicho antes que el recibo existía, que eras libre, que si te quedabas era porque querías quedarte. Y si me hubiera ido, sus ojos no se apartaron de los de ella. Entonces te hubieras ido, libre, sin deber nada. Rosalía lo miró durante un momento largo. Buscó en esa cara la frialdad que había temido encontrar siempre y no la encontró. Encontró otra cosa, la quietud particular de un hombre que por fin ha dicho en voz alta algo que llevaba demasiado tiempo cargando solo. Bajó la vista al recibo que todavía tenía en la mano. Ese papel pequeño y doblado que era la prueba de todo lo que él había hecho sin decírselo. La deuda cancelada el mismo día que ella llegó. La libertad devuelta en silencio, sin ceremonias, sin esperar gratitud. Lo dobló de nuevo con cuidado y esta vez se lo extendió a él. «Guárdalo tú», dijo. Leandro lo miró un instante, sin entender del todo. «Ya no me hace falta», explicó ella, con una voz que ahora era firme y cálida al mismo tiempo. «Yo ya sé lo que dice». Él tomó el recibo. Sus dedos rozaron los de ella un segundo, solo un segundo, pero ninguno de los dos lo evitó. Y por primera vez, desde que Rosalía Navarro había llegado a la hacienda Castillo con una maleta de cuero gastado y la mandíbula apretada, sonrió de verdad. No la sonrisa contenida de los días difíciles, ni la sonrisa cortés del trabajo. Una sonrisa entera, de las que no se planean, de las que simplemente ocurren cuando el cuerpo decide que ya es suficiente tiempo sin ellas. Leandro no sonrió, pero algo en sus ojos cambió de un modo que valía más que cualquier sonrisa. Don Fausto Valdepeñas llegó esa misma tarde con Gervasio a su lado. No era una visita, era una demostración. Venían los dos en el mismo carruaje, uno con su chaleco y su cadena de reloj y esa sonrisa de aceite derramado, el otro con la mirada baja y los hombros encogidos, de quien sabe que está haciendo algo que no debería, pero no encuentra cómo bajarse del caballo a mitad del camino. Leandro los recibió en el corredor, de pie,
con los brazos cruzados, y esa quietud suya que a los hombres como Valdepeñas les resultaba más incómoda que cualquier grito. Rosalía se quedó en la galería lateral, visible pero sin intervenir. Doña Inés apareció en la puerta de la cocina como por casualidad, con el delantal limpio y los ojos atentos. «Castillo», dijo Valdepeñas, bajando del carruaje con la soltura de quien cree que el mundo le pertenece. «Vengo a hacer una oferta final por las tierras del sur, un precio justo, más que justo, diría yo». «Ya le di mi respuesta», dijo Leandro. «Eso fue antes». Valdepeñas sonrió más amplio y señaló a Gervasio con un gesto breve, casi casual. «El joven navarro me ha contado que hay cierta inestabilidad en la hacienda, problemas de confianza entre el patrón y su administradora». Hizo una pausa calculada. «Ese tipo de escándalos no le hace bien a nadie, ¿verdad? Un hombre en su posición, con su reputación, una historia así en el pueblo puede costar más que unas tierras». El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó Rosalía en bajar los 2 escalones de la galería y colocarse junto a Leandro. No lo había planeado, sus pies simplemente la llevaron. Valdepeñas la miró con una ceja ligeramente levantada. Gervasio no la miró del todo, que era su manera de reconocer que sabía perfectamente lo que había hecho. «No hay ningún escándalo», dijo Rosalía con una voz que no temblaba. «Y no hay ninguna inestabilidad. Lo que hay es un hombre que vino 2 veces a esta hacienda a buscar lo que no es suyo, y un intermediario que vendió a su propia familia por una comisión que todavía no tiene y que no va a tener». Gervasio levantó la vista entonces. En sus ojos había algo que oscilaba entre la vergüenza y el resentimiento, ese equilibrio inestable que era toda su personalidad resumida. «Rosalía», dijo en voz baja, «no sabes lo que... Sé exactamente lo que hiciste, Gervasio». No había rabia en su voz, y eso era peor que la rabia. 2 veces, la primera borracho y la segunda de la mano de este señor. Y en las 2 ocasiones usaste algo que te conté en confianza para hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada. Su hermano abrió la boca, la cerró, miró a Valdepeñas como buscando apoyo y no encontró ninguno, porque Valdepeñas ya estaba recalibrando sus opciones con la velocidad práctica de los hombres acostumbrados a perder batallas menores para ganar guerras más grandes. «Muy bien», dijo el hombre mayor, con una sonrisa que ahora era más pequeña, pero no menos calculada. «Lo entiendo. Pero la oferta sigue en pie, Castillo. Cuando cambie de opinión, ya sabe dónde encontrarme». «No voy a cambiar de opinión», dijo Leandro. Valdepeñas lo miró un momento, buscando algo en esa cara impasible, y no encontró ninguna grieta donde meter los dedos. Asintió con la cabeza, como quien concede un punto menor en un juego largo, y volvió al carruaje. Gervasio no se movió de inmediato. Miraba a su hermana con una expresión que Rosalía tardó un segundo en identificar porque hacía mucho tiempo que no la veía en él. Era la cara que tenía de niño cuando hacía algo mal, y lo sabía, antes de que el mundo lo fuera endureciendo hasta quitarle esa capacidad de reconocerse. «Yo solo quería...» empezó. «Lo sé», lo interrumpió ella, más suave ahora. «Siempre quieres algo, Gervasio. El problema es cómo lo buscas». Él bajó la cabeza. No dijo nada más. Subió al carruaje con esa lentitud de los hombres derrotados por algo que no es el rival, sino ellos mismos. Y Valdepeñas arrió las riendas sin mirarlo. El carruaje se alejó por el camino entre los álamos, levantando una nube de polvo dorado que el sol de la tarde atravesó en diagonal, haciéndola brillar un momento antes de que se disolviera. Leandro y Rosalía se quedaron de pie en el corredor, uno junto al otro, mirando el camino vacío. «¿Está bien?», preguntó él.
Era la misma pregunta de aquella noche, las mismas 3 palabras. Pero ahora Rosalía las escuchaba de otro modo, con todo lo que sabía que había debajo de ellas, el peso callado de un hombre que preguntaba poco porque cada pregunta le costaba algo. Sí, respondió, y esta vez era verdad. Doña Inés, desde la puerta de la cocina, los miraba con esa expresión suya de quien lleva 20 años en una casa y finalmente ve algo que llevaba 20 años esperando ver. No dijo nada. Se limpió las manos en el delantal y volvió adentro. Pero sonrió. El amanecer siguiente llegó sin aviso, como llegan las cosas que no necesitan anunciarse. Rosalía estaba despierta antes de que la luz tocara la ventana. Se quedó quieta en la cama, escuchando los primeros sonidos de la hacienda despertar, ese ritual diario que ya conocía de memoria y que sin que se hubiera dado cuenta precisa, se había convertido en algo tan suyo como su propio nombre. El primer movimiento en los establos, los pasos de doña Inés en la cocina, el canto de los tordos en la higuera, y después, inevitablemente, los pasos de Leandro en el corredor, lentos, firmes, sin apuro. Se detuvo frente a su puerta. Rosalía lo supo porque los pasos se callaron exactamente ahí, y hubo un momento de quietud que duró apenas 2 o 3 segundos, pero que ella sintió completo, como cuando se retiene el aire antes de decir algo importante. Después los pasos continuaron hacia afuera. Rosalía se levantó, se vistió sin apuro, con esa calma nueva que había llegado la noche anterior y que todavía no reconocía del todo, pero que se sentía como algo que había estado faltando durante mucho tiempo. Tomó el chal del gancho. Bajó. La cocina olía a café recién hecho y a pan de la mañana. Doña Inés estaba de espaldas junto al fogón y no se volteó cuando ella entró, pero dijo, con esa voz suya que nunca preguntaba, sino que simplemente afirmaba, «Está en la Galería del Oriente. Sale allí los amaneceres que tiene algo en la cabeza». Rosalía tomó 2 tazas de café. La Galería del Oriente era el lateral de la casa que daba directo a las montañas, la que recibía el sol primero cada mañana. Era más pequeña que la galería principal, con solo un banco de madera y una maceta de geranios rojos que alguien regaba con constancia, aunque nadie lo mencionara nunca. Leandro estaba de pie junto a la barandilla, con los brazos apoyados sobre la madera, mirando las montañas que en esa hora de la mañana eran de un azul tan suave que parecían hechas de humo. Llevaba la camisa sin abotonar del todo, el cabello oscuro todavía sin peinar, y tenía esa expresión abierta y sin defensas que los hombres como él solo se permiten cuando creen que nadie los mira. Rosalía se detuvo en la puerta de la galería. Él escuchó sus pasos y se volvió. La miró un momento, luego miró las 2 tazas que ella llevaba y algo en su cara se asentó, como cuando una pieza que faltaba encuentra su lugar sin forzarse. Ella cruzó la galería y le dio una taza. Sus dedos se rozaron de nuevo, igual que la mañana anterior junto al granero, pero esta vez ninguno de los 2 fingió que era accidental. Se quedaron los 2 apoyados en la barandilla, mirando las montañas, bebiendo el café en silencio. El sol empezaba a separarse del horizonte con una lentitud solemne, tiñendo los trigales de ese dorado imposible de los primeros minutos del día, ese color que no dura más de un cuarto de hora y que por eso mismo tiene algo de regalo. «Me quedé pensando anoche», dijo Rosalía después de un momento. «¿En qué?» «En que llevo meses mirando esta hacienda como si fuera de paso». Hizo una pausa breve. «Y no me di cuenta de cuándo empezó a sentirse como si fuera mía también». Leandro no respondió de inmediato. Miró los trigales un momento, esa franja de oro moviéndose suave con el viento del amanecer. «Es tuya»,
dijo entonces, con la sencillez absoluta de alguien que no está haciendo una declaración, sino constatando algo que para él ya era un hecho establecido hace tiempo. Rosalía lo miró de lado. Él seguía mirando los campos, pero la comisura de su boca se había movido de ese modo que no era exactamente una sonrisa, y que sin embargo era lo más cercano a una que él tenía. Esa expresión que ella había aprendido a leer durante meses sin saber que la estaba aprendiendo, igual que había aprendido el sonido de sus pasos, el ritmo de sus silencios, la diferencia entre su calma de siempre y la quietud distinta que tenía cuando algo le importaba de verdad. «Leandro», dijo en voz baja. «¿Sí? La próxima vez que tengas algo que decirme». Hizo una pausa, y en ella estaban todos los meses de malentendidos y silencios y puertas casi cerradas. «Dímelo aunque no sepas cómo». Él se volvió hacia ella entonces. La miró directamente, sin la distancia cuidadosa que había mantenido durante meses, con esos ojos oscuros y profundos que no prometían cosas que no pudiera cumplir, pero que ahora, en esa luz de amanecer, no ocultaban nada. «Está bien», dijo. Y luego, porque era Leandro Castillo, y las palabras grandes siempre le habían costado más que los actos, levantó una mano y apartó con cuidado un mechón de cabello que el viento había dejado sobre la frente de ella. Un gesto pequeño, quieto, hecho con esa misma delicadeza con que tallaba los pájaros de madera para los hijos de sus peones, sin testigos, sin esperar que nadie lo viera. Rosalía no se movió. El sol terminó de salir sobre las montañas y los trigales se encendieron de golpe, todo ese oro derramándose sobre la hacienda Castillo como si el día entero hubiera estado esperando ese momento para empezar de verdad. Los tordos cantaron en la higuera. El perro color canela apareció desde los establos y se tumbó a los pies de la galería con un suspiro largo y satisfecho. Y Rosalía Navarro, que había llegado a esa hacienda con una maleta de cuero gastado y la mandíbula apretada, y la certeza de que las cosas buenas siempre tenían precio, se dio cuenta de que estaba equivocada. Algunas cosas buenas no tenían precio. Algunas cosas buenas simplemente estaban ahí, esperando que uno dejara de buscar el contrato para ver el regalo. La taza de café seguía caliente entre sus manos. El viento movía los trigales. Las montañas azules custodiaban todo aquello con su paciencia de siglos, y Rosalía se quedó, no porque debiera, no porque un papel lo dijera, sino porque quiso. Si esta historia te llegó al corazón, me gustaría saber algo. ¿Alguna vez confundiste el silencio de alguien con indiferencia y después descubriste que era todo lo contrario? Cuéntamelo en los comentarios. Esas historias reales son las que más nos enseñan. Y si lloraste, si sonreíste, si sentiste algo que no esperabas sentir, ese es exactamente el tipo de historia que contamos aquí cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Te espero.